El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Gracias al respaldo publicitario de... Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche. Como el paquete prepago de $4 que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche. Por 10 días. Actívalo en Mi Claro o en tu punto Claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. Una vez más esta semana la atención médica en los hospitales del seguro mostraron sus falencias cuando miles de afiliados debieron esperar por horas para buscar un turno ante el colapso del call center, en este caso en Quito. Pero es apenas uno de los problemas que tiene el IES, con serias amenazas a su propia existencia si no se toman medidas urgentes y acertadas. Del IES y las salidas que tiene para evitar el colapso hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por su presencia al economista Augusto de la Torre, profesor adjunto de la Universidad de Columbia, ex jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, a la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad social, y al economista Fernando Mosquera, expresidente de la Comisión de Inversiones del IES y también conocedor del tema del seguro social. El Fondo de Pensiones y el Fondo de Salud están en riesgo y el diagnóstico es conocido y solo estamos mirando lo que podría ser su desenlace. ¿Qué hay que hacer para evitar el colapso que provocaría una grave reacción social en el país? Bienvenido, economista Augusto de la Torre. Buenos días. Muy buenos días, Thalía. Un gusto estar aquí con Patricia y con Fernando. Es cierto lo que tú dices, que tenemos bastante buenos diagnósticos de la situación del IES, particularmente en lo que tiene que ver con el tema de pensiones. Yo todavía no he visto un diagnóstico más completo y detallado, técnicamente preparado sobre el tema de salud, pero algo conozco sobre los temas financieros de los dos, y los dos sistemas que están bajo el paraguas del IES, salud y pensiones, están llegando, digamos, a un punto de crisis, al rojo vivo. El sistema de salud está, digamos, en una situación más crítica, no solo porque tiene un déficit estructural de más o menos en el 2022 de $1,000 millones, sino que además tiene problemas de deudas impagas que el MEF tiene hacia el sistema de salud, pero también tiene un problema muy grave, y que es que el fondo de reserva o el fondo de salud que administra el IES está en cero. O sea, ese fondo ya se drenó. En pensiones la situación es un poquito menos crítica, porque todavía tenemos las reservas en el fondo de pensiones que han ido cayendo vertiginosamente. Hace unos 3 o 4 años eran $9,000 millones en ese fondo, y ahora hay menos de 5,000, creo que 4,000. Está bajando muy rápidamente y cada vez se vuelve más ilíquido, de manera que problemas parecidos a los que ahora observamos en el sector de salud, lamentablemente los vamos a empezar a observar a partir del próximo año, 1 o 2 años, en el sector de pensiones, lo cual hace urgente que la sociedad se organice para hacer las reformas que se requieren para darle viabilidad a los dos grandes beneficios sociales, ¿no? El de pensiones y el de salud. Muchas gracias, economista Augusto de la Torre. Exactamente, ya ha mencionado cómo es reformas, eso es lo que hay que ver. Pero echemos una mirada justamente a lo del sistema de salud, que dicen los expertos que tiene 3 ejes: el financiamiento, la provisión de servicios y la gobernanza. Y se sabe que requiere algo así como 2.100 y hasta 2.500 millones de dólares, pero se recauda solamente 1.500. Patricia, ¿qué se hace con esto teniendo un déficit permanente? ¿Cómo evitamos que caiga el seguro social y sobre todo el sistema de salud? Bienvenida, doctora Patricia Borja, buenos días. Muy buenos
buenos días, Talía. Un saludo para el economista Augusto de la Torre y un saludo para el economista Fernando Mosquera y por supuesto para toda su audiencia. Sí, ciertamente como lo señalaba el economista Augusto de la Torre, hay varios diagnósticos ya sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, principalmente en el caso del seguro de pensiones y del seguro de salud individual y familiar. Yo le podría mencionar específicamente sobre su pregunta que más allá de que ya hay varios diagnósticos, lo que no se ve es medidas concretas, eficaces y eficientes para solventar en el corto, en el mediano y en el largo plazo los principales problemas o desafíos que tiene la institución. En el caso, por ejemplo, del seguro de salud individual y familiar y en general sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, creo que hay una gran problemática que inicia por las deficiencias en la gestión institucional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y por gestión institucional yo hago referencia a este marco de acción respecto de la planificación, de la programación, del uso, la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas sobre el talento humano, sobre los recursos financieros como tal, técnicos y materiales de la institución. Creo que en esta línea es muy importante que desde la propia institución se vaya adoptando varias medidas para optimizar el gasto y para que haya un control como tal del gasto y el gasto sea eficiente en la institución. Específicamente en el caso, por ejemplo, del seguro de salud individual y familiar, que como usted lo mencionaba y tal y como consta en la resolución que contiene el presupuesto para este año 2022, los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos por las prestaciones, porque también hay muchas falencias también en torno a los esquemas y a los mecanismos y a las fuentes de financiamiento del seguro de salud, porque hay muchas prestaciones que no se están financiando de conformidad con lo que está previsto por la Constitución y desarrollado por la Ley de Seguridad Social, debido a que también hay varias falencias en la calidad de la información de la institución y principalmente porque no hay mucha claridad. Gracias, doctora Patricia Borja. Economista Mosquera, en el tema de la salud habría que ver de todas formas por qué hemos llegado a esta situación tan dramática al punto de que no haya ni siquiera medicamentos para atender a los pacientes. Pero la pregunta más vale me gustaría hacer, ¿cómo salimos de allí? ¿Cómo visualiza usted, como avisora, se podía encontrar una salida a esto? Bienvenido, economista Fernando Mosquera, buenos días. Buenos días, Talía, a Augusto, a Patricia y a la audiencia, un saludo afectuoso. La irresponsabilidad de todos los gobiernos que han estado manejando nuestro país al dejar que la seguridad social sea un botín político por los grandes acumulos de ahorro, por los grandes montos de inversión, por la gran cantidad de provisión de medicamentos, ha hecho que esa institución llegue a la situación que está. Pero fundamentalmente es desde el gobierno del señor Correa que se hicieron 4 cosas gravísimas frente a la seguridad social. En mayo del año 2015, cuando el precio del petróleo bajó, expedir una ley de justicia laboral, que se debería llamar todo lo contrario, hizo que se quede el fondo de pensiones sin el 40% de subsidio explícito para el pago de pensiones, porque así fue diseñado el modelo y que eso no se ha revisado. En segundo lugar, expedir la resolución 501 que quitó dinero del fondo de pensiones para pasarle a salud, complicó los dos elementos. En esa época el fondo de salud tenía en positivo casi $600 millones. Concluyó la administración del señor Ramiro González y tenía ya en déficit $2.500 millones. Se consumieron $3.000 millones en esa época. Posteriormente se dijo que porque no había un reglamento
no había deuda, cuando ya en ese tiempo del señor Richard Espinosa la deuda superaba los 2.500 millones de dólares y hoy auditado superan los 4.500 millones de dólares, y finalmente la decisión política y no técnica de atender a menores de 18 años, en donde las atenciones del Seguro Social de 3 millones subieron a 9 millones de atenciones médicas, y comenzó a ser el Fondo de Salud un barril sin fondo que ha drenado la liquidez de ese fondo, que ahora, como decía Augusto hace un rato, está en cifras rojas. Y en la próxima intervención analizaré, porque el día de ayer tuve la oportunidad de ver directamente los informes del Departamento Actuarial del Seguro Social, y especialmente haber analizado también el informe de la Organización Internacional del Trabajo, que coinciden con poca diferencia el tema del desfinanciamiento de salud y de pensiones, y que en ese mismo sentido, y tal vez un poquito más dramático, en donde hay algunas cosas que debemos conversar, es el trabajo en que participó uno de los intervinientes, Augusto de la Torre, del Banco Mundial. Muchas gracias, economista Fernando Mosquera. Sí, aun cuando nos gusta escuchar el drama que está viviendo, porque queremos entender realmente qué está pasando, y vivimos, ¿no? La gente mira lo que está sucediendo, alguien tiene un pariente, un amigo, un conocido que está pasando un drama humano, pero yo sí quiero saber exactamente cómo salimos de esta situación. Pero claro, para salir de esta situación, quienes toman decisiones tienen que entender lo que está pasando, y eso quiero preguntarle al economista Augusto de la Torre, además que viene estudiando por muchos años el tema de la seguridad social, y antes mismo en la campaña electoral yo recuerdo que creo que, no sé si llegó a presentarle algún estudio, algún informe al candidato en ese entonces, Guillermo Lasso, pero sabía de lo que iba, digamos, la administración del país. Y eso llama la atención, economista de la Torre, que el gobierno de Moreno y el de Lasso han criticado las decisiones del correísmo, han exhibido como el mal proceder de una autoridad, pero no han hecho nada por cambiarle. Ya tenemos ahora un año con Lenín Moreno, ya tuvimos 4, y no se ve que esté tomando al toro por los cuernos. Mientras tanto, eso se está desbarrando, y como usted mismo dijo, realmente estamos al rojo vivo, Elías. ¿Qué pasa que no se toman decisiones, y por dónde tendría que comenzar, Augusto de la Torre? Mire, Talía, he estado pensando mucho en el tema de cómo se puede llevar adelante una reforma integral al IES y al sistema de pensiones y de salud en el Ecuador. Y revisando las experiencias internacionales, me parece que una idea que sí se ha manejado, que una vez el presidente se refirió, y que ahora, por ejemplo, está teniendo buen éxito en Uruguay. También se aplicó en su momento cuando se abrió un pilar solidario en el sistema de pensiones chilenos, es el siguiente. Todos sabemos que el tema de pensiones de salud es tremendamente sensible, polariza a la población, es delicado. Los gobiernos tienen, con buena razón, miedo de tomar ese tema, porque para eso necesitan mucho capital político. Entonces, lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora en Uruguay, que parece que tiene tanto éxito, es que el gobierno y la entidad de seguridad social nombran una comisión de gente que sabe del tema, que tiene credibilidad, de alguna manera es representativa, tal vez caras nuevas, frescas, y el gobierno le pide a esa comisión que consulte con distintos segmentos de la población, que consulte con expertos nacionales e internacionales, que converse con la sociedad, y en el proceso, con ayuda de un equipo técnico, vaya preparando una propuesta de reforma que sería entregada en un plazo perentorio, digamos 3 o 4 meses, al presidente de la República y a la Asamblea para su consideración. Y el presidente y la Asamblea pueden tomar ese documento y decidir si se hace cambios, pero al menos se ha seguido un proceso de 3, 4, 5, 6 meses, lo que sea, un proceso mediante el cual la sociedad ha tenido la oportunidad de conversar, de dar sus opiniones, de presentar sus angustias, sus preocupaciones, y se hace de una manera transparente. Esa comisión habla con la prensa,
quizás da una conferencia de prensa cada semana, estructura un calendario de reuniones para que todos los que tengan interés en expresar sus puntos de vista, sus sugerencias, escucha. Ese tipo de proceso me parece que es el que necesitamos en el Ecuador. Creo que en el Ecuador no nos conviene que entre gallos y medianoche de pronto sale el gobierno con una propuesta de reforma integral de la seguridad social, especialmente tratándose de un gobierno con poco apoyo, sin mayoría en el Congreso. Entonces me parece que necesitamos pensar en algún tipo de proceso que dé más legitimidad, que socialice mejor el tema, involucre a la sociedad en preparar este tema que es de la sociedad a la larga. El tema de salud son dos pilares de la política social de cualquier sociedad, y los ecuatorianos, los ciudadanos, y en particular los ciudadanos jóvenes, que son los que necesitan creer en el sistema de pensiones, por ejemplo, deberían participar. Entonces, esa es mi opinión en cuanto al proceso. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias, economista Augusto de la Torre. Le voy a preguntar, en el breve tiempo que tengo para cerrar este primer bloque, a la doctora Patricia Borja, ¿cómo mira esta propuesta? Porque de tanto tema que hemos hablado sobre el seguro social, que ha sido candente esta semana más que otras, hemos oído todos los dramas, todas las quejas, pero yo quiero dejar un mensaje a la ciudadanía. Si hay algo que hacer, esta propuesta de formar una comisión con gente que realmente conozca la materia, que represente bien a la sociedad y que se tome un tiempo entre 3 y 6 meses, ha dicho el economista Augusto de la Torre, ¿cree conveniente? ¿Es posible? ¿Eso es lo que hay que hacer, doctora Borja? Sí, me parece que es una propuesta muy interesante, tomando en consideración que la Organización Internacional del Trabajo y nuestra propia Constitución reconocen al diálogo social como un mecanismo para poder alcanzar consensos en las materias del derecho laboral y de la seguridad social como tal. El problema que yo observo respecto de esta propuesta es que hemos visto que ya en varias ocasiones se ha intentado alcanzar un mecanismo de esta naturaleza, pero el problema es que al final nada se concreta. Recordemos que en el año 2019, en junio, el gobierno de ese entonces, el licenciado Lenín Moreno, lanzó en medio de un evento un acuerdo nacional por la seguridad social que tenía justamente esta finalidad: dialogar con todos los actores involucrados y construir una hoja de ruta y seguramente incluso hasta una propuesta de reforma a la ley de seguridad social, pero al final terminó el gobierno y no se concretó absolutamente nada. En este nuevo gobierno, y lo veo con mucha preocupación y lo resalto de esta manera, en febrero de este año el presidente Guillermo Lasso anunció que iba a conformar una comisión de alto nivel conformada por personas conocedoras de la materia para que estudiaran y propusieran justamente algún proyecto para su consideración de reforma a la ley de seguridad social. Estamos en el mes de agosto y hasta el momento no se conoce absolutamente nada respecto de la conformación de esa comisión. Lo propio ocurrió en el caso de la institución como tal, del IES. A través de la resolución número CD 646 se conformó una comisión para el diálogo nacional IES y hasta el momento no sabemos qué ha pasado con esa comisión. Es decir, más allá de que sin duda en esta materia es muy importante que haya diálogo, consensos entre todos los actores involucrados, también debe haber información que sea precisa, adecuada y objetivamente verificable, y esa debe provenir de la institución y de otras entidades, pero también debe haber esa voluntad política real de todos los actores involucrados. Doctora Borja, hagamos una pausa allí para retomar. Tengo que hacer aquí una primera pausa y retomemos esto porque, claro, eso quiero yo, desenredar este ovillo de tal manera que quede algo claro, ¿no? Que se sepa en qué situación estamos. Aquí hacemos una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Regresamos en un momento en Descifrando. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad social, el economista Fernando Mosquera,
expresidente de la Comisión de Inversiones del IES, y el economista Augusto de la Torre, profesor adjunto de la Universidad de Columbia, ex jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Doctora Patricia Borja, continuemos con esto porque en verdad el presidente Lasso ya anunció, y claro, se le ha venido también tiempos difíciles, ¿no? Pero eso es, pues a un gobernante tiene que resolver varios temas a la vez. No es que porque hay el paro ya nos olvidamos de la otra cuestión, porque igual cada cierto tiempo algo le va a estallar en la cabeza, en la cara. Pero es verdad lo que dice el economista Augusto de la Torre, con el problema que tiene de gobernanza al tener una oposición total en la Asamblea Nacional, sin un partido político fuerte y él mismo con cifras que no son las mejores para un gobernante. ¿Cómo visualiza usted se podría hacer y por qué cree que no ha concretado la propuesta de formar esta comisión? A mí me parece que, al igual que otros gobiernos, solamente se ha enunciado una serie de planteamientos y propuestas, como ocurrió en el caso del gobierno anterior, del licenciado Lenín Moreno. En este mismo gobierno incluso le señalo que, y recuerdo que anunció que se iba a crear un fondo para cubrir el déficit actuarial del IES y que estarían nutriéndose de activos del Estado, pero no se concreta nada. Entonces, yo creo que uno de los principales problemas es que, primero, no hay una información actualizada sobre la situación de la institución, no hay tampoco una voluntad política real, no solamente del gobierno, tampoco hay una voluntad de parte de la Asamblea Nacional y desde la propia institución. No hay una gestión adecuada a nivel institucional, además de que resalto muchísimo, no hay información actualizada sobre la situación de la entidad como para presentarla a la población, para que todos los actores comprendan la problemática de la institución y se pueda justamente llegar a un consenso. Creo que falta muchísimo de parte del gobierno una planificación, una visión sobre la problemática de la institución, en este caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en términos generales, sobre el sistema de seguridad social como tal. Y esto es algo que no debería continuar postergado porque ya lo ha estado a lo largo de todos los años, de todos estos años. Una ley de seguridad social que está vigente desde el año 2001 y que tiene muchos problemas, y el gobierno mencionaba todos estos particulares en su plan de gobierno. Claro que no hacía propuestas muy específicas sobre esta problemática para enfrentarla, pero sí creo que es el momento de que no continúe como algo postergado, relegado del debate nacional, porque cada vez se profundiza más la problemática. Gracias, doctora Patricia Borja. Y usted habla de que, pese a todo, imagínese, carecemos de información y se supone que se pagan estudios actuariales, que se invita a expertos, que se forman, como bien se ha recordado aquí, comisiones que estaban trabajando. Yo recuerdo con el auspicio de la Fundación Esquel y otras organizaciones más, pero quedamos en nada. Entonces es como que los gobiernos ya no están para gobernar, sino simplemente para patear el balón hacia adelante, y esto es un tema que puede regresarles como un boomerang. Economista Mosquera, usted mencionó que había revisado algunas cifras de información actuarial. ¿Qué está pasando? O sea, ¿hay algo concreto para saber exactamente en qué condiciones económicas, pese a que ustedes tres que son expertos han mencionado ya cifras de la realidad del Seguro Social? Sí, es así. Antes de decirle las cifras concretas que preocupan enormemente y que no se toma una decisión política, hay que explicar a la gente, y eso no ha tenido éxito comunicacional el actual gobierno y las actuales y anteriores administraciones del Instituto de Seguridad Social, es que el modelo de reparto en todo el mundo, por el cambio de la pirámide demográfica, por el incremento de la esperanza de vida y otras variables, no tiene futuro económico adecuado. Esto quiere decir que el modelo de reparto que fue inventado en Alemania al final del siglo XIX y luego fue utilizado en el resto del mundo a partir de la primera cuarta parte del siglo XX, los activos soportan las pensiones de los pasivos. Esto funcionaba bien cuando los modelos de seguridad social eran jóvenes y solo se cobraba pensiones, pero se cobraba aportes
pero cuando maduran y hay que pagar pensiones, ahí viene el problema. ¿Y cómo están nuestras cifras de economista Mosqueda? Sí, porque 13 personas soportaban a un pasivo. Claro, esto es más o menos el deber ser, y lo que pasó, mi angustia es, y realmente es angustiante, porque he visto... el límite mínimo puede ser 7 u 8 para soportar a un pasivo. Economista, ¿cómo están las cifras del Ecuador en este momento? Tenemos 5, posteriormente serán 2 después de algunos años y será inviable con los niveles de aporte que tenemos. Mire, hay 3 escenarios fundamentales. Uno, que es el optimista, es decir, que no es la solución que el Estado pague, porque no lo hace ni siquiera completo, las deudas y el aporte del 40%. Ahí el déficit actuarial es de 4.500 millones de dólares. El otro es que no pague. Ahí la situación es grave. El déficit para los estudios actuariales sube a 70.000 millones de dólares, sea el 70% del PIB en cuanto a los estudios del Seguro Social. El del Banco Mundial es mucho más dramático, es del 130% del PIB. Y el escenario real, porque el Ministerio de Finanzas, supongamos poniéndole solo como ejemplo el año actual, se necesitan 4.850 millones de dólares para pagar pensiones. El 40% son más de 2.600 millones. ¿Y cuánto pone el Ministerio de Finanzas en la proforma presupuestaria, que ni siquiera se atrasa y no paga con la puntualidad del caso? Un poco más de 1.600 millones. Esa diferencia es venta de inversiones para poder pagar pensiones. Es alrededor de un 28 al 30% lo que realmente está pagando el Ministerio de Finanzas, y lo hace después de que se pagan pensiones y no paga completo. Entonces, los ecuatorianos nos engañamos los unos a los otros. En ese escenario, el tema es dramático. Son más de 24.000 millones de dólares el déficit actuarial, es decir, el 24% del PIB. Entonces, hay que cambiar el modelo, y a eso tiene que dedicarse un grupo de expertos a estructurar una nueva ley de seguridad social, posiblemente hacer un modelo que sea un modelo híbrido de reparto con solidaridad y pago definido, y cuenta individual, creando cuentas nocionales como lo hace el sistema sueco, para poder incentivar a los jóvenes ingresen a la seguridad social y no estimen que no les va a servir para el futuro. Muchas gracias, economista Fernando Mosqueda. Economista Augusto de la Torre, es que usted que estudia este tema, y los tres realmente conocen a cabalidad lo que está pasando en el Seguro Social, deben tener una gran preocupación sobre cómo se aborda, porque usted mencionó en la primera intervención la condición política, porque no se puede abstraer, pues si la gobernanza es eso, la acción política, pero no vamos a dejar de tener nunca problemas, y no solo unos, no todos los problemas conjuntamente, pero de toda la gravedad de los problemas, ¿sabe lo que es someterle, por ejemplo, a la población que ahora está recibiendo su pensión jubilar y a la que tendrá que recibir próximamente, sin esa posibilidad después de haber entregado su aporte toda la vida? Eso va a crear una condición dramática socialmente, yo no sé, de un estallido, qué sé yo, pero ¿cómo se aborda esto y cómo hay que cambiar? Porque la ecuación no es pues tan difícil. Si se necesita el aporte de varias personas, han dicho ustedes con cifras, y en el Ecuador solamente tiene trabajo 7 de cada 10, es obvio que no están aportando, pues porque no tienen ingresos. Y entonces inclusive la gente más joven, los que recién comienzan a trabajar, no les interesa tener un trabajo permanente, quieren viajar, es otra condición de vida. ¿Cómo se aborda toda esta temática para una comprensión social de la dimensión del tema del seguro social e intentar un cambio, economista? Bueno, yo creo que las intervenciones de Patricia y de Fernando complementan bien el cuadro crítico que tenemos, ¿no? Siempre se ha referido a temas institucionales, de gestión, de eficiencia, de eficacia. Y Fernando ha dado un resumen muy bueno de la situación financiera crítica. Los números básicos él los ha mencionado. Entonces tenemos un problema estructural que necesita repararse. Hemos hablado ya del proceso que se podría seguir, tal vez esta idea de la comisión con diálogo nacional, búsqueda de consensos y un soporte técnico a esta comisión. Ahora, en cuanto al contenido,
a mí me gustaría poner sobre la mesa las áreas en donde cualquier comisión o cualquier reforma tendría que enfrentar y decidir. Un primer punto que hay que decidir, que es trascendental, es si es que al Ecuador le conviene que pensiones y salud estén bajo el mismo techo. Uh-huh. Cuando se creó el sistema previsional ecuatoriano, salud y pensiones eran dos cosas separadas. Había la caja de pensiones, había temas de salud y tenían, digamos, aportes separados, gobernanza separada, institucionalidad separada. Ecuador creo que es uno de los pocos países en el mundo, tal vez el único, yo no sé si es el único, pero es uno de los pocos países en el mundo en donde una sola institución se encarga de los dos pilares, salud y pensiones. Entonces, una primera decisión que tenemos que tomar es si tal vez nos conviene a nosotros separar, tener como tiene Perú o Colombia una entidad para pensión, separadamente el manejo de la salud pública. Creo que en Ecuador eso nos puede hacer mucho bien, porque yo cuando voy a los pueblos del Ecuador me doy cuenta que en todo el pueblo hay un hospital del IES y al frente hay otro hospital del Ministerio de Salud. Entonces estoy seguro que hay una gran cantidad de duplicación, de redundancia y de eficiencia que quizás nos haga pensar si debemos fusionar en una gran política de salud pública los dos sistemas. Esa es una primera conversación enorme. Ahora, cuando viene al tema de pensiones, como bien anota Fernando, necesitamos decidir cuál es la arquitectura del sistema de pensiones que queremos a futuro. Y a mí me parece apropiado mantener un sistema de reparto como el que tenemos ahora, pero arreglado, haciéndolo viable, asegurándose que el Estado contribuya al sistema una cantidad que sea predecible y presupuestable. Ahora es este 40% que la ley le obliga al Estado a contribuir. Primero, como decía Fernando, ni siquiera puede contribuir. Y segundo, es un monto creciente. 40% de las pensiones es un monto que el tiempo crece y crece y crece. Llega un punto en que el Estado no va a poder, aunque quiera cubrir el 40%, con el agravante de que el déficit en el sistema de pensiones es más grande que el 40%. O sea, incluso si el fisco pudiese, y no puede, contribuir el 40% religiosamente cada año, el hueco no se cubre por el problema demográfico que mencionaba Fernando. Entonces, necesitamos achicar esa brecha, asegurarnos que el fisco sepa cuánto le va a tocar al Ministerio de Finanzas contribuir de aquí en adelante de una manera predecible y acotada, y el resto hay que reformarlo a través de reformas en los parámetros del sistema de pensiones. Y concuerdo con Fernando que otra gran decisión que hay que tomar es que al Ecuador le conviene, como se ha experimentado en Nueva Zelanda, en Australia, en Suecia, en un montón de países, e incluso en Estados Unidos, sí le conviene complementar un sistema de reparto arreglado, reparado, con un sistema de ahorro para la vejez, incentivado por la política pública. Gracias. Eso yo creo que es una buena cosa. No todo el mundo puede ahorrar, entonces siempre en el Ecuador vamos a tener que tener un pilar asistencial para que no haya pobreza extrema en la vejez. Pero para los que pueden ahorrar deberían poder tener una cuenta que complemente su pensión en el sistema de reparto. Esas son el tipo de temas que hay que discutir. Muchas gracias, sí, y bien que sí coinciden en las temáticas que habría que abordar. Brevemente, Patricia, porque tengo un par de minutos nada más, estos temas que han mencionado ya de decisiones que se podrían tomar o de metas con las que se podía manejar el tema de la seguridad social, desde su experiencia, ha escrito además un libro sobre la seguridad social, ¿son viables? Eso es lo que habría que hacerse. Ciertamente hay que analizar todas las posibilidades para poder adaptarlas a la realidad de la sociedad en el Ecuador. Eso es algo muy importante, porque claro, la normativa debe responder a la realidad de la sociedad, pero para eso, insisto muchísimo, hace falta que haya información que sea actualizada y que sea objetivamente verificable. Eso es algo muy importante, además de que también hay que considerar, e insisto muchísimo en esto, que hay muchas medidas y muchas decisiones que deben ser adoptadas porque forman parte del marco de competencias del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para generar niveles de eficiencia, transparencia, control interno, para que haya los perfiles idóneos y el número de funcionarios adecuados en el
Constitución. Eso es algo muy importante para que se pueda brindar un servicio y las prestaciones con calidad y con un buen trato, de acuerdo con lo que está previsto por la Constitución. Pero también es muy importante que en toda esta discusión se haga mención a las reformas legales que sí se requiere que sean realizadas. En el caso del seguro de invalidez, vejez y muerte, de pensiones, en el caso del seguro de salud, en el marco de varias discusiones que hay que realizar. Pero también es muy importante que no se pierda de vista que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no se limita al seguro de salud individual y familiar o al seguro de invalidez, vejez y muerte de pensiones. Hay otros seguros especializados que también son administrados por el IES, como por ejemplo el Seguro Social Campesino, que también en este mismo momento, de acuerdo con los estudios actuariales de ese fondo, está presentando varias dificultades, hay varios desafíos también y varios aspectos que deben ser corregidos en este seguro. Gracias, Patricia, y muy bien, muchas gracias, y muy bien traído el tema del Seguro Social Campesino, que sé en verdad que está pasando, como usted bien refiere, una complejidad aparte de lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en sí. Aquí va a ser una nueva pausa. Recuerdo a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Usted está escuchando Descifrando. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el economista Fernando Mosquera, experto en seguridad social, expresidente de la Comisión de Inversiones del IES, el economista Augusto de la Torre, profesor adjunto de la Universidad de Columbia, ex jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad social. Economista Mosquera, hablemos de lo que nos ha pasado recientemente, porque ya hemos dado una pincelada de lo que está pasando y de lo que podría ser una solución. Pero quiero ver algunos factores que han sucedido, unos hechos. Cuando renunció Jorge Madera, que fue el primer representante del presidente Lasso, denunció que su familia fue amenazada. También salió quien le sucedió y contó que hay realmente un círculo allí que impide hacer cualquier cosa. Estamos hablando de una suerte de una mafia enquistada en el Seguro Social. ¿Por qué no se dan los nombres? ¿Por qué no se pasa del diagnóstico a decir una solución y a mencionar exactamente qué es lo que está pasando, economista? Uno de los nodos críticos para salvar la seguridad social es la reforma al gobierno corporativo. Recordemos la variabilidad que ha tenido en el gobierno de Moreno, incluso también en el de Correa, y actualmente ya van 3 directores generales y muchos han dicho que hay cosas gravísimas que tienen que enfrentar. Pero recuerden que los 2 miembros del consejo directivo, el uno de los empleadores y el otro de los trabajadores, están subrogados por una gran cantidad de años, que ya cumplieron sus funciones y que se tiene que solucionar eso con el Consejo Nacional Electoral para llamar a los nuevos miembros y poder tener un ámbito de gobernanza. ¿Cómo va a ser posible que el mayor deudor, que no es la solución de la seguridad social, sea el que maneje todo el tema de la seguridad social, que es el representante del Ejecutivo? Pero si es que ese problema es grave en el Consejo Directivo, peor aún es en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde un representante del Ministerio de Finanzas, y esa reforma lo hizo Correa, y el representante del Consejo Directivo o su presidente, que asisten, entre los 3 hacen mayoría y hace que las inversiones del BIES, que alimentarían con una tasa promedio actuarial hoy muy baja del 6,25%, se tomen las decisiones solamente en cuanto a las necesidades fiscales de hacer un revolving con las inversiones y no darle la liquidez necesaria para que pueda mejorar la actividad del Banco del IES. Entonces, este es uno de los temas. Por eso es que hay que llegar con un equipo completo para las principales funciones, en donde todavía, recordemos, hay rezagos de aquellos de 13,000 que pasaron a 48,000 en el gobierno del señor Correa, en empleados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del BIES,
y que en muchas de las ocasiones por eso están soportando juicios con la Contraloría. La Dirección de Talento Humano de aquella época hacía negocio con los nombramientos de aquellas personas. Y dejemos también en claro el tema de los órganos de control. Son 3 órganos de control que fallaron en su momento, y no solamente con el seguro general obligatorio por el IES, sino también con el ISPA, con el tema de las inversiones del señor Cherres. Ahí está el superintendente de bancos de aquella época, o la superintendente de banco o de compañías de aquella época, y también el contralor que está por Miami arreglando sus problemas jurídicos de aquella época, y que no hicieron su trabajo adecuado para poder determinar los problemas que había en la seguridad social. Gracias, economista Mosquera. En verdad esto es una bola de nieve, ¿no? Se aborda una arista de un tema de la seguridad social y viene un tema más tras otro. Y la doctora Borja, por ejemplo, en un programa anterior aquí en Descifrando, ya mencionó toda la complejidad de la legalidad de cara a los representantes de los empleadores y de los trabajadores, que inclusive ponen apelan a la Corte Constitucional, después el Congreso no tramita, pasa un año, y eso es una cuestión sin fin. ¿Cómo se aborda también estos temas, doctora Borja, sumado a que la señora Kenia Ramírez, que ahora está de subrogante de directora del IES, menciona que simplemente el fondo de pensiones tendría solamente para unos pocos años, habló ella de 3 años, y entonces todos hacen los diagnósticos, pero nadie da una solución. Esto es una junta de médicos, pero de ciegos, porque no dicen hagamos esto, y yo no veo cómo se solventa. Así es, efectivamente, Talia. Como usted menciona, y esto es lo que ha pasado con la directora general subrogante, que uno no puede limitarse simplemente a mencionar que quedan 3 o 4 años de sostenibilidad de un determinado seguro. Y además de eso, limitarse a mencionar que todo depende de la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, la Asamblea Nacional tiene la competencia de legislar, no es menos cierto que al ser una materia muy técnica, la iniciativa sobre la construcción como tal de un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social debería provenir de la propia institución, de la propia entidad. Y eso es algo que hasta el momento no se ha evidenciado. El anterior representante del presidente de la República en el Consejo Directivo, el economista Cepeda, señalaba que en abril de este año iba a presentar para conocimiento del Ejecutivo y consideración un proyecto de reforma. Y yo insisto nuevamente en que lamentablemente no hay una voluntad política real, y tampoco hay la responsabilidad suficiente de parte de la propia institución para poder dar un rumbo como tal al tratamiento de la temática de la seguridad social. Y ese es el gran problema y el gran desafío, por lo que creería yo y considero que desde la sociedad civil debería provenir estos mecanismos de insistir sobre el tratamiento adecuado y técnico de esta problemática, porque además ya hay muchos llamados de atención que ha realizado la Corte Constitucional a la Asamblea Nacional, al propio IES, a dar un tratamiento técnico a la materia de la seguridad social, y vemos cómo a pesar de todo no hay mecanismos adecuados para verificar el cumplimiento de todas estas disposiciones. Ya lo señalaba el economista Fernando Mosquera sobre el rol de los entes de control. Entonces es muy preocupante realmente la situación. Debería haber una mayor responsabilidad y además una estabilidad como tal en los funcionarios de la institución. Es muy preocupante que haya estos cambios muy periódicos. Ahorita mismo hay una directora general subrogante, no se sabe en qué momento finalmente se designará al director general titular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y tampoco se conoce cuánto tiempo durará en funciones el nuevo representante del Ejecutivo, mientras hay 2 representantes que están prorrogados en funciones y no se ven acciones.
Gracias, doctora Borja. Economista Augusto de la Torre, le voy a hacer una pregunta retórica. Si a usted le llama a este momento el presidente y le dice, ¿cómo solvento, por dónde comienzo a encarar el tema de la seguridad social? ¿Qué le sugiere? Porque el presidente Lasso debe estar preocupado. Ya van 2 de sus delegados, Jorge Madera y el señor Cepeda, que tienen que renunciar, hablando el uno de que amenazas y el otro de chantajes. O sea, si esto no le conmueve, ¿de qué estamos hablando? Y escuché en un programa con mi colega Fausto Yepes, un médico, contaba de que se reparten los hospitales entre los delegados de estos señores que representan a los empleadores y a los trabajadores. Por favor, ¿el presidente debe estar enterado de estas cosas o qué está sucediendo, Augusto? A ver, Talía, supongamos que el presidente me invita y me pregunta cómo creo yo que puede atacar este tema. Bueno, esta es una gran batalla, y como toda la batalla tiene que tener una estrategia y una táctica, y tiene que tener componentes. Yo veo 3 grandes componentes que habría que atacar simultáneamente, 2 de los cuales no requieren cambio legal. El primer componente es un esfuerzo, quizás con ayuda de un mediador y auditores, un esfuerzo de reconciliación de la deuda que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene hacia el IES. Esa deuda tiene que acordarse cuál es su monto, tiene que haber un acuerdo firmado entre el IES y el Ministerio de Finanzas, y luego tiene que haber un acuerdo de cuál va a ser el plan de pagos, porque obviamente el Ministerio de Finanzas no va a poder pagar de golpe esa deuda. Entonces, todo este tema de sinceramiento y reconciliación y un acuerdo formal de cuál es la deuda y cómo se va a pagar, a fin de que en los futuros presupuestos el Ministerio de Finanzas pueda presupuestar ese plan de pagos. Entonces ese es un primer gran tema que me parece fundamental, y eso se puede hacer ya sin necesidad de cambio legal. Un segundo gran tema es el tema institucional, gerenciamiento y gestión del IES, que como bien decía Fernando y también Patricia, eso requiere de un equipo muy fuerte de gente que venga a limpiar esa institución, que venga a eliminar la corrupción, a despolitizarla y a gestionar lo mejor que se pueda con la mayor eficiencia, mejor atención al cliente, dadas las restricciones actuales. Y ese es un proceso institucional, administrativo, que requiere muy buena gerencia y muy buena capacidad política para enfrentar las mafias internas, los problemas de corrupción y mejorar la administración y limpiar la institución. También eso se puede hacer sin cambio legal, pero requiere un equipo muy fuerte de gente. Y el tercer tema es cuál va a ser el marco legal futuro que vamos a tener para el sistema. Y ahí es donde yo le veo a la comisión. A la comisión me parece que debería concentrarse no en el tema administrativo, tampoco en el tema de la deuda, porque eso se lo trata por cuerda separada, pero paralelamente, sino en el tema más estratégico de cuál va a ser el nuevo marco legal reformado que vamos a tener en el futuro en el Ecuador para nuestro sistema de pensiones y de salud. Y ese es un tema legal, es un tema técnico, es un tema financiero y es un tema fiscal. Entonces esa comisión tiene que, en conversación con la sociedad y con los expertos, tiene que preparar la reforma legal que se va a necesitar para el nuevo sistema. Así es como yo lo veo, como tres grandes frentes de ataque. Muchas gracias, economista Augusto de la Torre. Doctora Patricia Borja, usted estuvo, creo que con usted estuvo el doctor Carlos Figueroa, creo que es el que mencionó, ¿no?, de este reparto de los hospitales, que así ha hablado rápidamente, como estamos ya en el último bloque, no hay tiempo para analizar, pero ¿cómo se deshace esos nudos? Usted que maneja bien la parte legal, porque claro, estamos viendo que los señores representantes de los vocales del Consejo manejan cualquier tema como ellos quieran. ¿De qué estamos hablando? Y esta persona que está también de representante, ahora de directora subrogante, ¿cuál es la situación legal, digamos, versus lo que está planteando Augusto de la Torre, que es una cosa estructural que daría oxígeno al IES? Sí, efectivamente, el tema y las dificultades y las falencias a nivel de la gobernabilidad en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, comenzando por el Consejo Directivo como máximo órgano de gobierno, es uno de los primeros problemas de la entidad, porque el Consejo Directivo tiene esta misión de emitir todas las normas y regulaciones para la conducción de la entidad, pero también tiene este rol de fiscalización
de todas las actuaciones de la institución. Y ahí hay muchos cuestionamientos sobre el rol y las funciones que han desempeñado principalmente los dos representantes de los empleadores y de los asegurados. Hay dos mecanismos en este mismo momento a través de los cuales se podría solventar esta problemática. Una de ellas es que se realice la elección a través de y con la actuación y gestión del Consejo Nacional Electoral, porque sí se puede llevar a cabo la elección. La inconstitucionalidad del año 2016 fue diferida hasta que la Asamblea Nacional aprobara la reforma, los dos incisos del artículo 28, que es algo que todavía no ha pasado. Entonces, esta a mi juicio sería la manera de solventar de forma más rápida todos estos cuestionamientos en torno a la legitimidad, porque están prorrogados en funciones desde el año 2016. De otro lado, también hay una responsabilidad de la Asamblea Nacional en la aprobación de la reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que realmente se esperaría que la Asamblea Nacional pueda construir un nuevo proyecto de ley para reformar al artículo 28, porque el que fue objetado totalmente por el Ejecutivo el año anterior tiene muchas falencias que realmente de llegar a entrar en vigencia como tal podría complicar aún más la ya caótica situación de la gobernabilidad en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchas gracias, doctora Patricia Borja. Y tengo un par de minutos de economista Mosquera para que nos comente la propuesta que hace el economista Augusto de la Torre. ¿Qué añadiría usted o qué le quitaría? Porque eso sería, por ejemplo, una solución que es el empeño de todos de ver cómo encontramos una luz al final del túnel. Sí, la propuesta obviamente es coherente, es profesionalmente realizada, tiene el 98% de certeza. Hay algunas cosas respecto a la tasa de reemplazo que habría que estudiar con mucho más detenimiento, porque se pretende decir que las pensiones que se pagan en el país son las mejores de América Latina y están muy cerca de Dinamarca o Estados Unidos, cuando esas pensiones altas apenas reciben el 1/4 del 1% y están muy lejos del promedio en países desarrollados. Esas cosas se podrían limar, pero obviamente es una propuesta muy seria, mucho más preocupante que tanto el informe de la OIT y el informe también del Departamento Actuarial del IES, y por lo tanto yo creo que lo urgente es que el señor presidente de la República formule esa comisión que dice que hay problemas en su conformación, hay muchas personas que no quieren aceptar semejante responsabilidad, y que de eso saldría el objetivo, la meta que tiene que estar orientada a esta solución de uno de los problemas gravísimos que va a soportar la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias, economista Fernando Mosquera. Aquí debemos hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Regresamos en un momento en Descifrando. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, doctora Patricia Borja? Considero que a los afiliados o a los asegurados en general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por una gestión institucional deficiente y falta de atención a la materia. Gracias. Economista Fernando Mosquera, ¿a quién le ha ido mal? Coincido con lo dicho por la doctora Borja. A los afiliados que fueron a las unidades médicas del IES y no tuvieron una atención adecuada. Gracias, economista Augusto de la Torre, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Bueno, mis colegas han mostrado mucha seriedad en su respuesta, entonces yo voy a ser un poquito menos serio. A la UCAS le fue muy mal. No, vale también esos temas. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Patricia Borja? A la ajedrecista Carla Heredia, porque acabo de ver hace un momento que ha tenido una victoria el día de hoy en el marco de la Olimpiada Mundial de Ajedrez. Muy bien. Economista Fernando Mosquera, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Sí, se salió, creo, de... Bueno, mientras tanto, Augusto de la Torre, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Mire, le fue súper bien, de hecho, la semana anterior al nuevo ministro de Finanzas, Paulo Rosemena, visitó Washington y tuvo una serie de reuniones con organismos internacionales
y de todo lo que he podido escuchar a través de mis conocidos en esta ciudad, le fue muy bien y creó una muy buena idea. Qué bien. Economista Fernando Mosquera, le recuperamos aquí, ¿le ha ido bien esta semana? Le ha ido bien al deporte ecuatoriano, especialmente en el tema de su participación en los bolivarianos. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche, como el paquete prepago de $4 que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche, por 10 días. Actívalo en Mi Claro o en tu punto Claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. Más información en claro.com.es.